Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis visual. Oigan, hoy en día la asfixia digital es, literalmente, la principal causa de estancamiento en los negocios. Por eso, en esta revisión, vamos a desglosar la arquitectura de un proyecto súper visionario que se llama ConnectaOS versión 1. Imagínense esto: interfaces holográficas, sistemas interconectados y flujos de datos en tiempo real. Esa es exactamente la energía y la visión tecnológica de lo que estamos a punto de explorar hoy. Y es que, piénselo en segundo, los negocios modernos se están asfixiando bajo montañas de software desconectado, pestañas abiertas interminables y procesos manuales que no llevan a ningún lado. Es una receta perfecta para el caos total. Los datos vitales simplemente se pierden en el abismo y tratar de escalar una operación así se convierte en una auténtica pesadilla. Justamente aquí vemos ilustrado de manera brillante el contraste. De un lado tenemos la realidad actual, un mercado saturadísimo de piezas que simplemente no encajan entre sí. Pero del otro lado vemos la visión de ConnectaOS, una arquitectura limpia, modular y 100% centralizada. La idea aquí ya no es andar parchando herramientas con cinta adhesiva, sino lograr que absolutamente todo converja de forma armónica en un ecosistema donde la información fluya sin un solo bloqueo. Entonces, ¿qué es exactamente ConnectaOS? Bueno, el punto clave aquí es entender que no es simplemente otra aplicación más para sumar a la interminable colección. Para nada. Se está concibiendo como un cerebro operativo digital completo. Es básicamente una base de operaciones de alta tecnología diseñada específicamente para automatizar, unificar y agilizar el crecimiento comercial de una forma radical. Lo que a mí me parece verdaderamente fascinante es la filosofía central detrás de todo esto. La idea fundamental es dejar de ver a la inteligencia artificial como un simple chatbot de apoyo o un juguetito curioso, para convertirla en el tejido central que sostiene y opera la empresa desde sus cimientos. Literalmente, un sistema operativo para el negocio. Y bueno, para lograr una visión tan masiva, el proyecto se divide en 5 pilares o núcleos fundamentales: el operativo, el de IA, e-commerce, contenido y documental. Cada uno tiene un propósito súper específico, pero lo increíble es que todos orbitan y se comunican en perfecta sincronía para dar vida a toda la automatización. Pasemos al primer punto, el cerebro operativo y de inteligencia artificial. En este núcleo, la inteligencia artificial es el motor central de todo. Miren, al consolidar toda la información en un solo lugar, los modelos generativos pueden analizar datos, trazar estrategias en tiempo real y, lo mejor de todo, ejecutar flujos de trabajo de forma completamente automática. Esto elimina drásticamente esa fricción y el trabajo manual repetitivo que tanto tiempo nos roba. Número 2. Los motores de e-commerce y contenido. Aquí es donde el sistema fusiona las plataformas de ventas como Shopify o TikTok Shop con un motor de contenido súper potente. Y ojo con esto, porque lo más brillante es su modo blindaje. Es un enfoque automatizado que se asegura de que todo el contenido viral, los shorts y reels que se generan, respeten rigurosamente las políticas de cada red social. Así se evitan penalizaciones mientras se optimizan las ventas de forma continua. Una verdadera genialidad. Llegamos al tercer pilar, el núcleo documental. Este módulo transforma por completo lo que entendemos por documentación. Olvídense de esos manuales en PDF empolvados que nadie lee. Este núcleo actúa como una memoria operativa viva que retiene todo el contexto del ecosistema empresarial. Es como un asistente estratégico siempre activo, una fuente de verdad inquebrantable que le permite a la IA saber exactamente cómo operar el negocio en cualquier momento dado. Y para quienes les encanta la parte técnica, échenle un ojo a esta infraestructura. Es sumamente moderna y robusta. Combina interfaces súper ágiles como Next.js y React en el frontend, con bases de datos sólidas como Supabase y, claro, los modelos generativos de OpenAI. Toda esta arquitectura modular permite que las herramientas del ecosistema se comuniquen sin barreras tecnológicas ni cuellos de botella. Ahora, veamos la hoja de ruta, de un MVP a una franquicia digital. Esta línea de tiempo nos muestra paso a paso cómo evoluciona la construcción del sistema. Arranca con una fase 1, un producto mínimo viable enfocado en la marca y la base documental, y de ahí va avanzando hacia automatizaciones más complejas, agentes de IA avanzados, hasta culminar en la fase 4, la escalabilidad total como una franquicia digital. Como pueden ver, es una arquitectura diseñada desde el día 1 para escalar. Pero a ver, la lección más valiosa de este análisis es la total transparencia del proyecto. ConnectaOS versión 1 está actualmente en construcción. Aquí no se está intentando vender una plataforma mágica ya terminada, sino que nos están mostrando la visión y la arquitectura real de lo que será un auténtico sistema nervioso central para las empresas del futuro. La prioridad ahorita es construir cimientos indestructibles.
Y bueno, esto nos deja con una pregunta bastante provocadora sobre el panorama corporativo moderno. ¿Qué tan preparados están los negocios hoy en día para dar el salto de un caos de herramientas desconectadas hacia un cerebro operativo unificado e inteligente? Ha sido un recorrido fascinante explorando la visión tecnológica detrás de ConnectOS. Nos vemos en el próximo análisis.